Buenas noches, mi nombre es David Adames Castillo, soy estudiante de la asignatura Electrónica Básica y hoy les vengo a hablar sobre fenómenos y magnitudes eléctricas. El átomo. Un átomo es aquella unidad fundamental de la materia, constituyendo la estructura básica de todos los elementos químicos conocidos. Es la unidad más pequeña de un elemento que retiene las propiedades tanto químicas y físicas características de ese elemento. Los átomos están compuestos por un núcleo central formado por protones y neutrones, rodeados por una nube de electrones que orbitan alrededor del núcleo en diferentes niveles de energía. A través de interacciones electromagnéticas, los átomos se combinan entre sí para formar moléculas y compuestos, lo que da lugar a la diversidad y complejidad de la materia que observamos en el universo. Partículas del átomo. En el átomo tenemos tres partículas fundamentales que son los protones, los neutrones y los electrones. Los protones son partículas con carga eléctrica positiva que se encuentran en el núcleo del átomo. Cada protón tiene una masa aproximadamente igual a la masa de un neutrón. Neutrones, como su nombre le indica, son aquellas partículas sin carga eléctrica, son neutras, que también se encuentran en el núcleo del átomo. Estas también tienen una masa aproximadamente a la de un protón. Electrones son partículas, prácticamente son partículas que son lo contrario del protón. Los protones tienen carga positiva, estas tienen carga negativa. Estas orbitan alrededor del núcleo en diferentes niveles de energía. Aunque los electrones tienen una masa mucho menor que los protones y los neutrones, su carga eléctrica es igual en magnitud, pero puesta en signo de los protones, como dije anteriormente. Conceptos de cuerpos conductores, semiconductores y aislantes. Cuando hablamos de conductores, nos referimos a aquellos materiales que permiten el flujo libre de cargas eléctricas, como los electrones. Esto se debe a que en los conductores los electrones de los átomos exteriores están débilmente unidos y pueden convertirse con facilidad cuando se aplica un campo eléctrico. O sea, pueden moverse. Los metales como el cobre y el aluminio son buenos ejemplos de conductores debido a la disposición de sus electrones y en la estructura cristalina. También podemos ver que este material abunda mucho en lo que es la energía eléctrica debido a que son materiales que son económicos y fácil de obtener. Hay otros materiales que son de mejor conductividad como es la plata, pero lamentablemente la plata su valor es muy caro, entonces no es beneficioso por un lado pero perjudicial por otro. Semiconductores. Cuando hablamos de semiconductores nos referimos a aquellos materiales que tienen una conductividad eléctrica intermedia, que son como quien dice el punto medio entre los conductores y los aislantes. En los semiconductores la cantidad de electrones libres es menor que en los conductores, pero mayor que en los aislantes. La conductividad de los semiconductores puede aumentar significativamente al agregar impurezas o al modificar la temperatura. Ejemplos comunes que podemos ver de semiconductores son el silicio y el germanio, que se utilizan ampliamente en la fabricación de dispositivos electrónicos como son los transistores y los circuitos integrados. Cuando hablamos de aislantes, nos referimos a aquellos materiales que ofrecen una alta resistencia al flujo de cargas eléctricas. En los aislantes, los electrones están firmemente ligados a los átomos y no pueden moverse con facilidad bajo la influencia de un campo eléctrico externo. Ejemplos que podemos ver de los aislantes están lo que son la madera, el vidrio y el plástico. Esos son materiales que se utilizan comúnmente para recubrir o encapsular componentes eléctricos para evitar cortocircuitos o descargas eléctricas no deseadas. ¿Qué es la energía eléctrica? La energía eléctrica es aquella forma de energía que resulta del movimiento de electrones a través de un conductor. Se mide en unidades de voltios, amperios y vatios y es fundamental para el funcionamiento de una gran cantidad de dispositivos eléctricos y electrónicos que utilizamos en la actualidad. Características de la energía eléctrica.
La energía eléctrica es transformable, o sea que se puede moldear o se puede convertir tanto en luz, calor, sonido y movimiento. Es transportable, se puede transmitir eficientemente a largas distancias. Es versátil, se utiliza en una amplia gama de aplicaciones, desde electrodomésticos hasta grandes industrias como son la minería y son también las electrónicas de renombre. Generación y distribución. Se produce en plantas eléctricas y se distribuye a través de redes eléctricas a consumidores finales como somos nosotros. ¿Cómo se genera la energía eléctrica? La energía eléctrica tiene diversos modos de generarse, entre las cuales están la reacción química. Un ejemplo de este es son las baterías y las pilas. Cuando se sumergen dos metales diferentes en una solución adecuada, se desencadenan reacciones químicas que producen electricidad. Por ejemplo, cuando en una batería de zinc y carbón, la interacción entre el zinc y el carbono en una solución ácida genera corriente eléctrica, la cual se utiliza para alimentar dispositivos electrónicos. Inducción electromagnética. Ejemplo, generadores eléctricos. Al mover un conductor como una bobina de alambre dentro de un campo magnético, o al cambiar el campo magnético cerca del conductor, se induce una corriente eléctrica en él. Esta técnica se emplea en generadores eléctricos como dínamos y eh, como son los dínamos y alternadores, eh, que transforman energía mecánica en energía eléctrica. Por ejemplo, un alternador de un automóvil, la rotación del motor hace generar una bobina dentro de un campo magnético, produciendo electricidad utilizada para cargar la batería y alimentar los sistemas eléctricos del vehículo. Aprovechamiento de la luz. Ejemplo, paneles solares. Algunos materiales como el silicio liberan electrones cuando la luz solar los impacta, generando una corriente eléctrica. Este proceso, conocido como efecto fotoeléctrico, se emplea en células fotovoltaicas o paneles solares para convertir directamente lo que es la energía solar en energía sostenible. En un panel solar, los fotones de la luz golpean las células fotovoltaicas, liberando electrones y generando electricidad que puede ser utilizada para alimentar hogares y negocios. Formas de producción de la energía eléctrica. Hidroeléctrica. La energía hidroeléctrica se produce aprovechando la energía del agua en movimiento, como lo de ríos y embalses. El agua se hace pasar por turbinas que están conectadas a generadores eléctricos, y la energía cinética del agua lo que hace es girar las turbinas, convirtiendo así la energía mecánica en energía eléctrica. Térmica. En la generación térmica se queman combustibles fósiles como pueden ser el carbón, el petróleo y el gas natural para calentar agua y producir vapor. Este vapor se dirige hacia turbinas conectadas a generadores donde la energía térmica se convierte en energía mecánica y luego en energía eléctrica. Como podemos ir viendo, siempre la mecánica tiene que ver mucho con la generación de energía. En las centrales nucleares, la energía nuclear se libera mediante la fisión de átomos de uranio en un proceso controlado. Este calor generado se utiliza para calentar agua y producir vapor, que a su vez impulsa turbinas conectadas a generadores que producen electricidad. Eólica. La energía eólica se obtiene del movimiento a través de aerogeneradores. Cuando el viento hace girar las hélices, los aerogeneradores, se genera energía mecánica que se convierte en energía eléctrica mediante un generador. Solar. La energía solar se obtiene del sol mediante paneles solares fotovoltaicos o térmicos. Los paneles solares fotovoltaicos convierten la luz directamente en electricidad, mientras que los paneles solares térmicos utilizan el calor del sol para generar vapor y luego electricidad. Esto ha sido todo de mi parte, espero que les haya gustado y yo pueda cumplir con las expectativas que tiene mi profesor mediante esta presentación.
Esto ha sido todo de mi parte y gracias por escucharme.